Quiero hablarles hoy día sobre un récord mundial que tenemos como nación. El otro día salió en el diario, también en internet, quizá usted ya sabe, pero tenemos un récord mundial. Somos el país más pesimista del mundo. Somos el país más pesimista del mundo. Chile se posicionó como el país más pesimista del mundo, según quedó refrendado en una encuesta de Ipsos, correspondiente a julio del 2020, hace poquito, y realizada en 277 países sobre la pregunta ¿qué preocupa al mundo? Bueno, en el caso de Chile, el 84% piensa que las cosas en el país van por mal camino y solo un 16% cree que lo hace en la dirección correcta. 84% ya lo considera. Somos el país más pesimista del mundo respecto a toda la situación. ¿Ya? Y es interesante. Ahora usted sabe que la encuesta se puede modificar, depende cómo quiera usted presentarlo, pero interesante cómo se está viendo el panorama. ¿Ya? Aunque hay un pequeño recreo de alegría en nuestro país por los dineros que se han podido recoger, que es interesante lo que pasó, pero que va a tener corto plazo. De aquí a fin de mes y antes de septiembre ya el dinero va a estar gastado, si es que ya no está gastado. ¿Ya? Entonces somos un país pesimista. ¿Qué ha sido destruido y qué necesita renacer en nuestra nación? ¿Qué es lo que se está haciendo realmente tira, hermano? ¿Y qué es lo que necesita volver a reconstruirse, a afirmarse en nuestra sociedad? También deberíamos preguntarnos, ¿necesitamos un gobierno de izquierda, de centro o de derecha? El gobierno de izquierda que promete que todos vamos a ser iguales, que la tierra va a ser un paraíso, que no va a haber discriminación, etcétera, etcétera. El gobierno de centro, que casi no existe, y el de derecha, que es prácticamente de izquierda. ¿Necesitamos algún gobierno de ese tipo? Algunos andan por ahí luchando, nueva constitución, cómo van a ir a votar los enfermos con COVID, qué terrible, ¿eh? Llevar contagiados a votar, pero bueno, ese es el panorama que está pasando, pero ¿necesitamos eso nosotros? ¿Necesitamos que la alegría llegue? ¿Necesitamos tiempos mejores? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar como cristianos. ¿Qué dice Dios frente a toda esta situación? Es cierto que hay muchas posturas. Usted mira acá en internet, hay algunos que ya están montando los caballos del apocalipsis, hay otros que ya están cavando el refugio nuclear, qué sé yo. Hay personas muy aterrorizadas con lo que está pasando y a lo mejor humanamente es cierto, ¿ya? Pero ¿qué dice el Señor? ¿Por qué está nuestra sociedad como está? ¿Por qué tenemos a nuestro Chile como lo tenemos? Bueno, siguiendo el desafío que nos dejó el Salmo 121, vamos a ir a otro salmo de peregrinaje, otro salmo que iban cantando cuando iban hacia el templo para adorar a Dios. Vamos a ir al Salmo 127. El Salmo 127. Otro salmo, otro canto que se elevaba camino a la adoración, camino a Jerusalén. ¿Ya? Y el Salmo 127 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a empezar desde hoy a estudiar, a ver las grandes verdades de este salmo
de peregrinaje, de su vida, el Salmo 127. Nuestra sociedad, hermanos, nuestras familias han colapsado. ¿Por qué? Porque han edificado, están edificando y edificarán alejadas e incluso en contra de lo que Dios establece. La ruina más básica y más grande es la ruina de la familia. Cómo las familias están destruidas, divididas, paganizadas, mundanalizadas y separadas de lo que Dios está pidiendo. Esto es un salmo para el siglo XXI, para el día de hoy. ¿Ya? Merece la pena, hermano, tener un proyecto de vida en sintonía con Dios. Que Dios lo apruebe, que Dios lo respalde, que Dios lo solidifique, que Dios sea la base. ¿Ya? El Salmo 127, que ahí está nuevamente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. ¿Qué es del diario vivir de la familia, hermanos, de la sociedad? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué estamos viendo? Es increíble que esta oportunidad, podríamos llamarle económica, que han tenido todos los chilenos que tuvieron o tenían algo de dinero ahorrado, de poder sacarlo, para algunas familias ha sido motivo de disputa, de pelea. Que dame plata tanto, que dame acá, en vez de ser motivo de bendición, han peleado por este dinero. Y eso es algo que está demostrando que hay un quiebre, que algo está pasando. ¿Ya? Muchos ven la vida como lo sucedió a Sísifo. Sísifo es un dios de la mitología griega. Y es interesante que cuando nosotros conocimos, no sé si usted conoce este personaje, creo que así se menciona, Sísifo, ya un dios griego, del panteón griego. ¿Qué pasaba con este dios? Veamos. Sísifo tenía fama de viajero, pero también de avaro y asesino. Se cuenta que Sísifo engañó al dios de la muerte, Tánatos, y se la arregla para salir del Hades y volver a su casa. Era, si usted lee la historia, un dios muy pillo, muy vividor, avaro, ¿ya? Que motivo por eso se va al Hades, pero engaña al Hades, engaña a la muerte y vuelve a la tierra. ¿Ya? Era muy astuto, fue muy astuto, si usted lee la historia y divertida esta historia. Pero Sísifo nos va a enseñar lo siguiente, ¿qué le pasó? Como castigo, los dioses lo condenan a empujar una piedra enorme, cuesta arriba hasta que cerca de la cima, la piedra se le escapa y cae rodando hasta el valle. Así sucede una y otra vez por toda la eternidad. Así fue castigado este dios de la mitología, Sísifo. No sé si usted ha visto esa imagen. ¿Ya? Uno empujando una piedra, pero la idea es que estaba llegando a la cima y sería la piedra. Y de nuevo, un repetir, una rueda, no sé si está captando la idea. Bueno, un filósofo llamado Albert Camus aprovecha este mito de Sísifo para reflexionar sobre el absurdo en la vida humana. Y dice lo siguiente este filósofo: el esfuerzo del hombre es inútil porque la vida no tiene sentido. Fíjese bien, ¿no? ¿Qué sacas con esforzarte si la vida no tiene sentido? ¿Ya? Aparte del sentido que la persona misma aporta viviendo las experiencias posibles, pero no tiene sentido. Por lo tanto, dice este filósofo, dice lo siguiente: hay que rechazar las normas morales impuestas por la sociedad y probar de todo. El hombre rebelde será el hombre satisfecho. O sea, como esto no tiene sentido, como somos como Sísifo, que volvimos, caemos, nada satisface, ¿ya? Hay un absurdo vivir, pruebe, rechace lo que la sociedad le impone, la moral le impone, pruebe todo, sea rebelde y será satisfecho. Pareciera que esta es la filosofía de vida que impera hoy en nuestra sociedad, probar de todo y ser rebelde. Especialmente contra lo que es la familia.
y ya no componer la familia como Dios lo establece, como la moral lo establece, como la genética lo establece, sino rompiendo eso, como dice Romano 1, cayeron en sus propias depravaciones. Y una de las cosas que ha sido depravada es la familia, a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Ya? Creo que habría sido fácil que el rey David terminara su vida sacando una conclusión parecida. Pero el mensaje que entrega a su hijo Salomón, que es el Salmo 127, es otro. Merece la pena tener un proyecto de vida en sintonía con Dios. O sea, realmente vivir en sintonía con Dios es vivir. Lo demás, fuera de eso, es sobrevivir. ¿Ya? Por eso, cuando tenemos que recordar un poco que David escribe este salmo a Salomón, algunos dicen que es Salomón, pero es más probable que sea David, recordemos un poco acerca de este rey. ¿Ya? David había sido pastor de ovejas, y guerrero, padre de familia y rey. Había ganado grandes victorias en campañas militares, pero luego se había visto obligado a huir de su propio hijo Absalón. Se había comprometido con muchas cientos de mujeres y después había perdido a todas las mujeres. Triunfador en la vida pública y fracaso en la vida privada. Disculpen, pero hay muchos David hoy en día. Grandes triunfadores en el trabajo, en la empresa, en la sociedad, en la política, en el arte, en la música, en el fútbol, etcétera, etcétera, pero un fracaso en la vida privada. Un fracaso. Tienen todo, pero no tienen nada. Y es porque no han construido donde se debe construir. David tuvo tiempo para meditar sobre los distintos caminos que las personas eligen para dar sentido a la vida. Lo tuvo. Lo tuvo todo y después no tuvo nada. ¿Ya? El Salmo 127 que estamos viendo recoge un hecho difícil pero real. Escuche bien. Si le buscaron una temática a este Salmo, es que el creyente está llamado a desarrollar su vida en un mundo hostil. Un mundo que está atacando todo, por todos lados nos está atacando. Hay enemigos. Las cosas se estropean, se oxidan, se echan a perder, se deterioran. La vida misma se extingue con la muerte. Si usted ha estado escuchando los audios que nuestro pastor Juan José ha estado mandando, han sido de muchas reflexiones de aliento. ¿Cómo nos vamos gastando en la vida? Nos vamos a morir. ¿Ya? Usted y yo nos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes. ¿Ya? Pero impresionante que a veces yo estoy más preocupado por lo que perece que por lo eterno. ¿Ya? Entonces este salmo está dirigido a eso, a reflexionar sobre la vida. ¿Ya? En ese ambiente contrario a la felicidad humana, las personas están llamadas a trabajar para seguir adelante. Hermano, el principio bíblico es el que no trabaja, no come. Y usted dirá, bueno, y las personas, esa persona adulto mayor, sola, imposibilitada de moverse, bueno, eso hay una labor de las familias, y especialmente familias cristianas, de apoyarlo, de levantarlo, pero el gobierno no tiene la obligación de mantener a la gente. La gente tiene que trabajar para vivir. ¿Ya? Nadie va a mandar las cosas gratis a casa. ¿Cómo que no, pastor? ¿Y la caja? Esa caja la pagó a su impuesto, hermano. Hay que ganarse la vida luchando con el medio alrededor y luego hay que esforzarse para conservar lo que se gana. Se gana y se lucha para conservar. ¿Por qué? Porque están los ladrones. Ladrones que entran a la casa con un revólver y le roban. Ladrones que le roban con los impuestos que no corresponden. ¿Ya? Ladrones que le roban cobrándole lo que quieren en los negocios, y ya todo ha subido, va a seguir subiendo. Esos ladrones existen, entonces hay que luchar, hay que ser sabio, ¿ya? En lo que uno está realizando.
¿Por qué esta lucha? Porque hay peligros de todo tipo de intensidad. Pero todo será inútil si el esfuerzo se lleva a cabo sin contar con Dios. Si Dios no da su ayuda y su bendición, todo el trabajo humano acabará en soledad, oscuridad, tristeza y remordimiento. Si Dios no da su ayuda y bendición. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que algunos van a vivir esa soledad, esa oscuridad, esa tristeza y ese remordimiento sentado en su casa, en una silla, al rincón, con tristeza. Otros van a vivir la misma soledad, oscuridad, tristeza y remordimiento en un verguerel, en un sillón, con vibrador y todo. La única diferencia, pero ambos van a estar solos. Si yo construyo mi vida, si yo construyo mi familia sin Cristo, sin contar con Dios, va a ser un trabajo en vano. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Interesante este versículo, ¿eh? La bendición de Jehová es la que enriquece, monetaria, espiritual y físicamente. El enriquecerse monetaria, espiritual y físicamente, que no sea la bendición de Jehová, trae tristeza. ¿Ya? Interesante eso. Si yo me enriquezco fuera de Dios, voy a tener al final una tristeza en mi vida. Voy a tener todo, pero nada. ¿Ya? Voy a tener una gran cuenta corriente, una gran cuenta vista, una gran cuenta de ahorro, pero nada. ¿Me entiende usted? O sea, si Dios lo saco, la bendición de Jehová es la única que enriquece y no añade tristeza. Todas las otras riquezas o ganancias traen tristeza. El detalle que más llama la atención, sin embargo, en este salmo, es que la mejor arma para vencer en este mundo contradictorio es la familia. Interesante, ¿eh? La mejor arma para vencer todo lo que estamos viendo es la familia. ¿Qué está destruido en Chile? La familia. ¿Qué está destruido en América Latina? La familia. ¿Cuál es el principal objetivo del movimiento más nefasto y asesino del mundo? La familia. Por eso crean familias ficticias, familias no bíblicas, familias separadas, familias haciéndose daño, familias ambiciosas, ¿eh? Familias plagadas por la droga y la violencia. La familia. Ahí está siempre el ataque principal para destruir a nuestra sociedad. ¿Ya? Por eso hoy día vamos a ver el Salmo 27, 1a, ¿ya? Que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso vamos a hablar hoy día. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto está hablando de que alguien está edificando, alguien está trabajando, alguien está luchando por una familia. A veces los padres, con la mejor de las intenciones, luchan para dejar algo a sus hijos. Por mientras sus hijos hacen samba y canuta, hasta se olvidan de los padres, pero los padres ahí están: le vamos a dejar esto, chicos, porque cuando yo parta, por lo menos tenga algo de donde afirmarse. Pero a veces, hermano, lo único que están haciendo los padres es fomentando los zánganos que son los hijos, ¿ya? Y no le están enseñando a vivir la vida como vamos a ver adelante. No son las saetas que los preparen y los lanzan a la vida, sino son adornitos que los preparen y los tienen siempre al lado, siempre protegidos. Siempre está la ayudita de papá y de mamá para enfrentar la vida, ¿ya? Y en ese aspecto los padres somos responsables y culpables del tipo de hijo que estamos criando. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, es decir, si Dios no establece, ¿ya?, la casa, si Dios no establece, si Dios no crea,
ese hogar, esa familia. Si Dios no funda, no le da base. Si Dios no levanta, no edifica. La condición de Dios presente y activo en nuestro proyecto de vida es imprescindible. El salmista empieza, David, teniendo todo, dice, ¿sabes, Salomón? Si Dios no levanta tu casa, si Dios no es la base de tu casa, si Dios no es el fundamento de tu hogar, ya, nuestro proyecto de vida va a caer tarde o temprano. Por eso hay tantos hogares destruidos, inclusive hogares de personas que asisten a una iglesia, que son parte de una iglesia, están destruidos. Porque el que ha edificado ahí no es Dios. ¿Ya? No es Dios. Si Dios no lo hace, hermano, en este salmo se destacan tres aspectos de que son motivos de preocupación de una persona común. Tres aspectos. Este salmo va a entender. Primero, la vivienda. ¿Ah? La mayor preocupación que hay. Segundo, la seguridad. Y tercero, la familia. ¿Ya? Fíjese bien que si usted saca estas tres cosas de la sociedad, la destruye. Pero la principal es la familia. Familia mal constituida, sociedad mal constituida. Hijos no criados bajo la edificación del Señor, integrantes de la primera línea. ¿Ya? Hijos no criados en el temor del Señor, ¿ya? Son los que, opinólogos que están en los programas y todo, que están hablando cualquier cosa. ¿Ya? Si Jehová no edificare la casa. El salmista entendió, no sé por qué, que el trabajo del hombre tiene su lugar, pero al final de cuentas era de poco uso sin la obra y la bendición de Dios. Sin el trabajo y la obra de Dios todo resulta irreal. Hermano, eso es algo muy interesante. Si yo he construido un hogar, si yo he construido una casa, si yo he dado una base y digo, mira, tengo esto para mis hijos, tengo esto para mi vejez y todo, qué interesante. Pero si no ha sido bajo la obra de Dios, si no ha sido edificado en los principios de Dios, es irreal. Tarde o temprano, se fuma. Se acabó la supuesta felicidad, se acabaron los supuestos hijos fieles. Por eso tenemos hijos acuchillando a su papá, hermano. La noticia tan importante y que no me deja dormir sobre el nanito Calderón que acuchilló a su papá. ¿Ya? Y como no, en minutos y todo en la televisión para con él a conocer y a demostrar lo que está sucediendo hoy en día. Los hijos se levantan contra los padres, los hijos manejan a los padres, los hijos tutean a los padres, los hijos trapean con los padres porque nos lo hemos educado en las cosas del Señor. Y para no perderlos cedemos hasta en los principios, hermano. Y Dios nos va a pedir cuenta. Yo amo a mis hijos, pero yo no voy a transar en el área de, o no debería transar en el área de principios absolutos de lo que la palabra de Dios dice. No debería. Subrayado. Ninguna construcción de casa es exitosa si deja a Dios fuera. Como hemos podido ver, dice un hombre, hombres construyendo solo sus casas, con gran cuidado y con gran costo, solo para verlas caer a pedazos porque Dios fue olvidado. Hermano, a veces uno no se da cuenta que nuestros estándares y nuestros valores y nuestras metas están siendo de cosas pasajeras. Yo el otro día le decía a Carmen, que busqué la información, pensar que el jugador Cristiano Ronaldo gana 225 millones de pesos diarios como sueldo. 225 millones de pesos diarios. ¿Piensa usted qué podría hacer con ese dinero? Yo decía que me dé un día de su vida, estaría eternamente agradecido. ¿Ya? Bueno, a lo mejor se lo merece, a lo mejor lo gana, hay algo privado, hay un montón de cosas que podemos concluir. Pero hermano, esas personas, si él aún ganando 225 millones de pesos diarios,
no construye su hogar en el Señor, es algo irreal. Algo que se fuma, algo que tarde o temprano va a caer. Una frase latina dice, nisi dominus fructa. Viene de las primeras palabras de este salmo y significa, sin el Señor, frustración. Puede ser fijada la vida de muchos quienes están tratando de vivir sus vidas sin el Todopoderoso. Sin el Señor, frustración. Y es verdad. ¿Por qué dice el pastor? No, es mentira, porque ganando esa cantidad de plata yo puedo tener todo. Sí, pero no puedes tener dos cosas. Paz y salud. Y vida eterna. Ahora, no estoy diciendo que para ser cristiano hay que ser pobre, vivir en la quebrada. No. Dios puede tener a una persona ganando eso, sí lo puede. Ahora, si lo entiende, siempre va a dar para Dios, porque sabe que las cosas son del Señor. ¿Ya? Pero si Jehová no edifica la casa, hermano, tarde o temprano, la casa se viene abajo, si ya no se te viene abajo, o se te va a ir abajo. ¿Ya? Por eso a veces, hermano, cuesta tanto a nosotros hacer entender a nuestros hijos, porque no lo hemos edificado en Cristo, aún siendo cristianos. Y eso es una verdad que hay que reconocer ante el Señor. Ellos son responsables de las decisiones que toman, pero yo soy responsable de cómo lo he criado. Es posible que la casa edificada aquí sea la familia. En el Antiguo Testamento es usual al referirse a la familia como casa, de la misma manera en que nos referimos a una familia prominente como dinastía. Si Carmen me puede buscar ese libro de Éxodo, lo más probable es que acá se esté refiriendo, diciendo si Jehová no edifica a la familia, más que la casa material, la familia, las personas. Hermano, hoy en día, lamentablemente, hay familias sentadas alrededor de una mesa, con un excelente almuerzo, un refrigerador lleno de mercadería, un buen respaldo de dinero, y qué bueno, porque ha sido sacrificio de muchos. Pero en la mesa cada uno está conectado con su celular, ni se habla además, ni se conoce. Hay familias que viven todos juntos, pero no están juntos. Cada uno está en su mundo. Porque esa casa no ha sido edificada en el Señor. ¿Qué dice Éxodo 1, 20 y 21? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber a las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Se acuerda cuando Israel estaba esclavo? Se multiplicó de tal forma que fue un problema para Faraón. Hoy día las familias cristianas no se están multiplicando porque no están edificando su casa en Cristo. Así de simple. La base sobre la cual debe construirse es Dios mismo, hermano. Esto no quita el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Por favor, no estoy diciendo que me siento de pierna encima y pido que Jehová proveerá. No, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y el Señor va a proveer. Y aquí hay hermanos que están mirando, ¿ya? Y que saben que a pesar de la pandemia, a pesar de la gran peste, a pesar de la recesión, Dios nos ha cortado la mano de bendición. Y a pesar que yo no estoy edificando como debería edificar en Cristo. Y aún en estos tiempos, la bendición de Dios está. Amén. Y eso es misericordia del Señor. Claro que también esto es falso. ¿Verdad? Claro que esto es falso. Hasta la plata que sacamos o sacaste del 10% es mi esfuerzo. ¿Ah? Me la quitaron o la tuve que ahorrar por muchos años. Pero, aunque no se quite el esfuerzo, el sacrificio, es necesario no olvidar que todo será inútil si el esfuerzo se lleva a cabo sin contar con Dios. Hermano, esto de contar con Dios no es el cliché que voy a salir en el nombre de Jesús. Voy a llegar en el nombre de Jesús. Jesús, cúbreme para que me pase esto. No. Es vivir bajo los principios de Dios, es obedecer a Dios, recordando lo que estamos discipulando, es de vestirse y revestirse de las cosas de Dios, es colocar a Dios como
el principio motivo para seguir, no el problema. Es vivir el futuro proyectado de Dios, no mirar el futuro con la nuca. Eso es realmente contar con Dios para los planes que tenemos. ¿Tienes planes? ¿O vives el día? Y eso. ¿Ya? Mi familia ha sido, está siendo edificada en Dios. No solo, hermano, de pedir la bendición o dar gracias por los alimentos. No solo de sacar un pan de vida y ver qué me va a pasar en el día. No solo de escuchar los 8 o 10 minutos del pastor Juan José, sino en valores, en principio. ¿Hay valores en mi hogar? ¿Está siendo edificado o he transado ya para no quedar solo? Algunos padres transan para que sus hijos no lo abandonen. ¿Vas a tener que dar cuenta a Dios si transa, hermano? ¿Ya? ¿Cuál es la base sobre la cual edifico mi familia? ¿Mi trabajo? Sí, cuenta. ¿Ya? Pero los valores. ¿Qué valores hay en mi hogar? ¿Qué valores yo acepto en mi hogar? ¿Qué valores se viven en mi hogar? Mira, hay una cosa bien simple. Si mi hijo o mi hija quiere vivir su vida, debe vivirlo de los murallas hacia afuera. Haga lo que usted quiera con su vida, va a dar cuenta a Dios, pero acá adentro hay valores. Hay valores que realmente te están desafiando. Valores que te están marcando el camino. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué está edificando? ¿Ya? Algunos llevamos 34 años edificando una casa. ¿Cómo está esa casa? ¿Cómo están los fundamentos? Si Jehová no edifica la casa, sigue el Salmo, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el principal constructor de mi hogar, de mi familia, en vano está todo, aunque tenga 5 millones de dólares en el banco, en vano, porque va a venir una recesión y van a valer 500 dólares mañana. En vano. ¿Qué significa en vano los que la edifican? Significa que de nada sirve que trabajen los constructores si Dios no da la base. De nada sirve. De nada sirve que trabajen los constructores. Es en vano. El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es como, oye, colócale más cemento, colócale más fierro, colócale más concreto, todo, y por el temblor, y viene un temblor 5 veces mayor y te lo todo igual. Es en vano. ¿Ya? Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. De nada. Sin la aprobación y la ayuda del Señor, ningún proyecto humano seguirá adelante. Sin la aprobación y la ayuda del Señor, ningún proyecto humano seguirá adelante. Ninguno. Va a fracasar, va a caer, va a ser en vano. ¿Ya? Hermano, cuando uno mira la situación que está pasando, hay diferente opinión, qué sé yo. Yo creo que en todos los hogares se discute muchas cosas, ¿verdad? Algunos, los que usted dice, yo no me meto en política. Y cuando usted opina, hermano, que la situación está mala, cuando usted opina que el gobierno hay que cambiarlo, cuando usted opina, está haciendo política, hermano. Disculpe, pero está haciendo política. Hay un mal concepto ahí. Pero si Dios no aprueba lo que estoy haciendo, es en vano, hermano. En vano. El Señor tiene que presidir la actividad. Él da dones, Él pone las circunstancias, Él abre y cierra puertas, Él da fuerzas y solo Él puede dar un buen resultado. El Señor. Yo puedo hacer el mejor esfuerzo, puedo ser el mejor empleado, puedo ser el mejor vendedor, puedo ser el mejor gerente, pero si el Señor no da esos dones, no hay buen resultado. Puede que haya un buen resultado humano, pero que igual no te va a servir. En vano trabajan los que le edifican la casa. Al reconocer estos hechos, el creyente recuerda que depende profundamente del Señor en todo momento. Como dice Jesucristo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo que nada? Hago lo que quiero. Sí, pero eso va a ser vano, va a ser irreal,
va a ser como el humo que va a desaparecer tarde o temprano. Cada vez que respiramos, hermano, cada vez que bombea nuestro corazón para que circule la sangre, es solo porque Dios está allí sustentando la obra de sus manos. No soy yo, es Él. Eso metámoslo en la cabeza. Todo lo que tú tienes, lo que estás comiendo ahora, lo que vas a comer, lo que le regalaste a tus hijos como Día del Niño, etc., es solo la misericordia de Dios. Si esto fuese por si el Señor no te hubiera dado salud, no te hubiera dado inteligencia, no te hubiera dado un trabajo, no tienes nada. Tú puedes ser hipermillonario, puedes ser equiparar tu riqueza a Bill Gates, y te encuentras un cáncer terminal, se acabó tu riqueza, se acabó tu felicidad pasajera. Porque tiene que ser construido en el Señor. La base tiene que ser edificado en el Señor. Cuando buscamos ser nosotros mismos los arquitectos de nuestro hogar, llegan los fracasos. Dios debe tomar parte de nuestro matrimonio. Dios debe tomar parte de nuestro matrimonio. Y debe ser Él quien guíe nuestra relación de pareja y con nuestros hijos. El Señor. Si Jehová no edificare la casa, tu casa caerá si ya no cayó. Aunque aparentemos. Hermano, esto es como la pieza que tenemos atrás, una de las piezas que se pasa humedad. Le he tirado pintura, lo he tapado con... Pero la humedad pasa igual. Ya me dijeron que hay que traer un especialista que va a picar el muro, que la ha hecho... prácticamente ideal sería hacer el muro de nuevo. Y a veces en los hogares está pasando eso, tapamos, tiramos un poco de pintura de buenas personas, un poco de pintura de religiosidad, un poco de pintura de piedad, pero la humedad pasa igual, porque no está construida, o sube igual, porque no está construida, no está edificada por el Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿He estado construyendo mi familia en vano? ¿Quién realmente ha estado construyendo? Seamos sinceros. Distingue ese dibujo, ¿no? Ese dibujo tiene una casa sobre una roca y una casa hundida en el mar o en el río. Vamos a Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Carmen, por favor. Mateo 7, 24 al 27. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Fuerte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Claro, 20, 30 años en el Evangelio, en la iglesia, asistiendo, cantando, como yo siempre digo, algunos en vez de decir agudo decían amén, pero como no había nueva vida espiritual, como no se estuvo construyendo en Cristo, vino la tormenta y la casa se destruyó. ¿Qué tipo de tormenta? Por ejemplo, la tormenta moral que llega a través de muchos medios, destruyó el hogar. La inmoralidad, la falta de compromiso, la falta de fidelidad, y se destruyó, porque es donde estamos edificando. Hermanos, hoy día hemos visto que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo quiero mostrar un dibujo, no sé si se ve bien, espero que sí, que dice así: es una familia arriba,
un papá, una mamá y dos hijos que están frente a unos bloques que se han caído, ¿ya? Yo sé que usted no ve lo que dice los circulitos esos negros donde hablan las personas, pero yo se lo voy a leer. ¿Ah? ¿No tienes el puntero, vamos? Sí, yo se lo voy a leer. Eso que está ahí, yo se lo voy a leer. El papá, mirando hacia otro lado en forma enojada, dice: ya no la soporto, ya no la soporto. Imagínense a quién se refiere. Ya no la soporto, dice el papá enojado. La mamá, que está en una forma bien así terca, brazos cruzados, dice: ya no lo soporto. Usted sabe a quién se refiere. O sea, ahí hay un matrimonio que no se soporta. Y los niñitos tomados de la mano dicen: ya no nos soportan. Ya no nos soportan, dice. Entonces vemos un matrimonio que no se soporta y unos hijos que dicen: no nos soportan. ¿Por qué? Porque todos estos pilares que estaban construyendo la casa, como la sinceridad, la abnegación, la obediencia, ¿ya? El tiempo familiar, el perdón, el amor, Dios mismo, se están cayendo. Y al lado dice una verdad muy clara que yo se la voy a leer. Dice: un hogar no se derrumba de forma repentina. Vuelvo a leer. Un hogar no se derrumba de forma repentina. No es ¡bum! Se destruyó el hogar. No. Un hogar se derriba progresivamente. Cuando creemos no necesitar más los principios que lo sostienen. Y en este caso los principios bíblicos. Vuelvo a leerle. Un hogar se derriba progresivamente cuando creemos que no necesitar más los principios que lo sostienen. Para tener hogar no se necesita un hombre y una mujer. No, puede ser, ¡pum!, cimiento destruido. Para tener un hogar no se necesita fidelidad, podemos hacer un trío. ¡Pum!, fundamento destruido. Para el hogar no se necesita estar en una iglesia, en esa parte, podemos creer a nuestra manera en la iglesia. ¡Pum!, se van cayendo los pilares. ¿Se da cuenta cómo se destruye un hogar? Ningún hogar o matrimonio se ha destruido repentinamente, es progresivamente, y especialmente cuando el Señor no edifica la casa. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si vemos un hogar destruido, no es ahora. Hay que retroceder y pedir perdón, volver a colocar los cimientos, que se puede, se puede. Si nos enfocamos en Cristo y en el crecimiento, podemos volver a colocar los cimientos y resurgir cual ave fénix de lo que está destruido, pero solo en Cristo, no con esfuerzo humano, ni psicología, ni autoestima, no, solo en Cristo. Eso es una verdad. Y la otra es la que dice un autor cristiano, lo siguiente: hermanos, nosotros sabemos que tenemos que, nuestros hijos deben estudiar y todo. Yo el otro día le decía a mi hija: yo te recomiendo que no mande a las niñas este año al colegio, una porque van en cursos tan bajos, y otra porque el riesgo está, y la otra porque también es un ataque moral muy fuerte hacia los hijos. Entonces un autor dice lo siguiente, me gusta esta frase, dice: si envía a sus hijos al César, es decir, al mundo, para que se eduquen, no se sorprendan cuando regresen como romanos. Claro, si yo mandé a mis hijos al César para que me lo eduque, para todo, y en la casa no hay devocional, en la casa no hay oración, en la casa no la está edificando a Cristo, bienvenidos los romanos. Me traen toda la inmoralidad romana a la casa. Y yo le aplaudo. Bienvenido, hijo. Mi hija, mi hijo es el doctor en especialidades cardiorrespiratorias, convención en COVID-19, el mejor de América Latina, pero un romano. No importa. Son detalles. Bueno, ¿y el hogar dónde fue edificado? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, hermano, yo hoy en día, yo el otro día conversaba con Carmen y decía: si ahora yo, en el año 2021, el 2020, o hace 5 años atrás hubiera nacido Felipe, Felipe sería educado en homeschool, en colegio, en la casa. Yo no lo mandaría
igual se va a relacionar con otros, pero yo lo educaría en casa. Además que existen, hasta gratis, hermano. El problema es que la mamá y el papá no quieren darse el trabajo porque tienen que chatear, porque tienen que descansar, porque los niños lo agotan. ¿Ya? Pero la mejor educación, si tú eres cristiana, si eres temerosa de Dios, si tu hogar está siendo edificado en Cristo, es el hogar. No es que lo protejamos con una burbuja, no, porque igual va a estar en el mundo. Pero los valores y los fundamentos van a ser más fáciles de colocar. Hoy en día, hermano, no espere que aquí yo tengo, están viendo, mis nietas van a ser educadas, ellas cada día van a tener más basura en la educación pública. Basura, excremento realmente moral, que le van a estar entregando a través de los juegos, a través de los libros. Oiga, están regalando en la Pintana unos libros para pintar para el Día del Niño. Conviértete en un revolucionario. Los símbolos comunistas, socialistas, todos esos símbolos nefastos están ahí en libros para colorear, regalados para los niños, concientizando ya. Por el otro lado, concientizando al materialismo. Algo está pasando. Bueno, no los vamos a poder ¿cómo se llama?, aislar de César, pero sí les vamos a dar una educación como corresponde. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Demasiado tarde si mis hijos ya están grandes y haciendo su vida. ¿Debo asumir mi fracaso como padre y vivir con él? Hermano, esa es la pregunta que decimos. Ya criamos, pastor, ya crié yo. Ya están criados, hechos, y no sé si, espero que derecho. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la verdad es que fracasé. Sí, hay muchas áreas que nosotros hemos fracasado. Yo reconozco que puedo haber criado a mis hijos bajo el dispensacionalismo, bajo el arminianismo, le hice bastante daño espiritual. Pero es tarde, hermano. Voy a pedir que Felipe busque el libro de Job. Ahí estoy simplificando, ahí estoy mostrando a Job, supuestamente presentando una ofrenda a Dios. En ese tiempo, para cubrir pecados se presentaba una ofrenda. ¿Ya? Y Job, capítulo 1, versículos 4 y 5. Job ya tenía hijos grandes, con familia. No eran niños pequeños, hijos grandes, criados y aparte de él. No vivían con él ni dependían de él. Y miren lo que hacía Job cada día. Este hombre temeroso de Dios. ¿Ya? Ubiquémonos, no eran hijos que tenía ahí, sino que estaban fuera de la casa. ¿Qué hacía Job? En los versículos 4 lo que hacían sus hijos y versículo 5 lo que hacía Job. Felipe, por favor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Los hijos hacían fiesta, los hombres, digo, fiestas buenas, o sea, mucha carne, mucha comida, mucho vino, mucho para tomar y para comer. Invitaban a su hermana. Yo me imagino que en esa fiesta habían baile, había, no sé, cómo se hacían fiestas en esa época. Todos los días, parece que eran como algunos patacheros, bueno, para la fiesta. ¿Qué hacía Job? Después que terminaba el convite, la fiesta, lo santificaba, y los santificaba, presentaba una ofrenda y decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Lo hacía esto todos los días. No sé, Señor, mira a mi hijo mayor, yo sé que cuando toma 2, 3 tragos se le pasa la mano. Usted me dice, así está Job, con sus hijos casados, todos los días. Hermano, por eso, si ya están criados, nos dice aquí que Job decía, ¿y no me han invitado? A lo mejor en alguna fiesta estaba Job. Pero Job no era amigo de sus hijos. No tomaban juntos, bailaban juntos, carreteaban juntos, se fumaban el pito juntos. No.
Job tenía principios y basado en la palabra de Dios. Y hacía un holocausto, pedía perdón por sus hijos. Entonces, hermano, si yo creo que es demasiado tarde para mis hijos porque son grandes, tengo que asumir mis fracasos. No, hay dos principios que terminamos. Mientras viva, no es tarde. Mientras yo viva, no es tarde clamar por mis hijos. Y mientras vivan, no es tarde. O sea, yo puedo tener 90 años y mi hijo puede tener 60 y tengo que seguir orando por él. Manteniendo sí los principios. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quizás tenemos que reflexionar que mi casa, mi hogar ha caído porque no fue edificado en los principios del Señor. Pero nunca es tarde para reconstruir. Ahora, cuesta más reconstruir que construir, pero no es imposible. Y eso yo lo quiero desafiar el día de hoy, hacerle entender que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, todos, en mayor o menor grado, hemos fallado en esto. Pero nunca es tarde para orar por nosotros como padres, para cambiar actitudes si somos muy permisivos, para prepararnos a los que están criando recién, tener cuidado, y para orar por nuestros hijos. Y si hay hijos escuchando, que vuelvan los ojos al Señor. ¿Ya? Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado que tú tienes de desafiarnos. Señor, revisamos nuestro hogar. Quizás hay áreas que no han sido edificadas en ti. Perdónanos. Señor, perdónanos como Padre por ser negligente, complaciente. Señor, no mantener los principios con nuestros hijos y tolerar el pecado y fomentar el pecado y ocultar el pecado. Señor, eso no, a ti no te agrada y estamos pecando. Ayúdanos a cambiar, Señor. No solamente por el bien nuestro, sino por la honra tuya, Señor. Y porque el nombre tuyo es blasfemado a través de la negligencia como Padre. Señor, perdona a los hijos que se han rebelado contra sus padres tomando, Señor, estilos de vida contrarios a lo que tu palabra pide. Señor, si hay semilla de tu palabra, que haga vida y trabaja en el corazón de ellos. Ten misericordia de las familias cristianas, ten misericordia de las familias de la Iglesia Cristiana Reñaca, ten misericordia de las familias de los que escuchan este mensaje. Y ayúdanos, porque sabemos que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.